tienen que colocar, copiar y pegar el desafío. ¿Cuál es el desafío? 4%, ¿cierto? Ya. Es copiar y pegar eso ahí. ¿Bien? Después salen en un costado lo que son los insights. ¿Ya? ¿Verán? Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este instrumento trabaja con la categorización de insight o el mapa de categorización, que son los dos últimos instrumentos de la unidad 1, que trabajan con los insights. Sí, puede ser cualquiera de los dos, me da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes lo único que van a utilizar en su instrumento es el nombre del insight, ¿cierto? Que es la causa. Entonces, ustedes toman los insights, ¿cierto? Y les van dando ubicación, le da lo mismo el orden. ¿Ya? Si tienen 6 insights, los 6 insights tienen que colocarlos. ¿Ya? ¿Vale? Eso, hasta ahí. ¿Bien? Después dice requerimientos. ¿Ya? Pongan atención. Acá, en función de los instrumentos que ustedes hicieron anteriores a esto, que es la ficha antecedente y la matriz de antecedente, ¿cierto? Y además de la investigación que ustedes realizaron en la unidad número 1, ¿cierto? Ustedes ya están en el proceso de poder generar, ¿cierto? ¿Cuál es o qué es lo que requiere el insight, la causa, el problema, ¿cierto? Para poder ser solucionado. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Bien? Y eso compara cada uno de los insights. Cada insight tiene su requerimiento. ¿Y eso dice dónde? Pero el de la unidad 1, pues. De los dos últimos instrumentos. ¿Bien? Dudas, consultas con este instrumento es fácil. Papita. Papaya. ¿Ah? Dudas, consultas, ahora. Ya está solucionado. Bien. Después tienen el brainstorming, que es la lluvia de ideas o la tormenta de ideas. ¿Bien? ¿Cómo se trabaja este instrumento? Canvas. En el centro del instrumento ustedes van a colocar el desafío. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes tienen todo el otro espacio para generar ideas de solución vinculadas al desafío. Ideas de solución creativa, o sea, saquen de toda la información que ustedes ya tienen en su cabeza. Acá yo no necesito que ustedes se pongan a leer para que saquen ideas, porque ya leyeron todo lo que tienen que leer. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué lo que pasa con este instrumento? Este instrumento se utiliza mucho en el mundo de la innovación porque es un instrumento que te da una libertad de la creatividad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que sí, este instrumento trabájenlo por tiempo limitado. ¿A qué me refiero? Dedíquenle 30 minutos, tope, no más. Porque en realidad yo creo que en 30 minutos puede surgir un montón de ideas. ¿Ya? Y entre más tiempo le demos, esta cuestión se puede volver infinita y después nos va a generar un caos para el instrumento siguiente. ¿Ya? Así que con tiempo límite de 30 minutos se trabaja, no más que eso. ¿Bien? Ahora, no está permitido, ¿cierto?, que un compañero le diga a su contraparte, le diga, la idea está dale hongo. No. No está permitido. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque es un instrumento en función de la creatividad y yo al generar un juicio estoy cortando el proceso creativo, por lo tanto el instrumento no funciona. ¿Más fuerte? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Se entiende, no, chiquillos? 30 minutos, no más. ¿Vale? Sí, oye, no sé. Tienes que ir para casa, tío. Y por último,
tenemos el mapa de clasificación de ideas. ¿Bien? ¿Con qué instrumento trabaja este? Con el brainstorming, que es el anterior. El brainstorming. Lluvia de ideas, tormenta de ideas, como tú quieres llamarlo. Creatividad, instrumento de la divergencia. ¿Se copia lo del anterior, no? ¿No? Múltiples nombres. ¿Ah? ¿Se copia lo del anterior? ¿Se copia el revista? ¿Sí? ¿Cuál es? No, No, es- en la primera son insight. Vale, este día lo vamos a poner ahí. El brainstorming son insight. Esto es creatividad. La idea del instrumento anterior se pone ahí. Eso. Por lo tanto, si tengo 15 ideas, ¿cierto? En el brainstorming, yo las ubico acá. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la factibilidad y a la originalidad. Cuando hablamos nosotros de factibilidad en negocios, ¿cierto? Hablamos en términos de la viabilidad que puede tener un proyecto, ¿cierto? Si se puede llevar a cabo o no, evaluando, obviamente, ¿cierto? Cada uno de los aspectos necesarios que puede incluir, ¿cierto? Si es que la empresa podría o no invertir, ¿cierto? En eso, o gastar, depende. Podríamos hablar de invertir o gastar, porque quizás sea un proyecto claro, que va a generar mucha salida, ¿cierto? Y en el mediano plazo, en el largo plazo, no hay ganancia. no hay un periodo de retorno, ¿no? De la inversión. ¿Ya? Así que son aspectos que tengo que evaluar. Y la originalidad, ¿cierto? Que hablamos de lo único, de lo innovador. ¿Bien? Si es que la idea es única, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que es la única idea que existe en el mundo, ¿no? Estoy hablando de que de la propuesta de valor que tiene esa idea. ¿Cuál es la diferencia que tiene respecto a otras ideas? ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, o hay una duda con la propuesta de valor, lo que me refiero yo. Por ejemplo, ¿ah? ¿Vale? Por ejemplo, ¿de quién es este teléfono? ¿Subí? No, este está ahí. ¿Tenéis dos? Es que ese, uno de trabajo y otro personal. No, pero ¿suyo? Ya. Permiso. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si tenemos dos productos, ¿ya? Que al final cumplen la misma funcionalidad, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Cumple la misma funcionalidad, pero no es lo mismo. Porque, más que la gama, ¿cierto? Son sistemas operativos diferentes, ¿ya? Por lo tanto, este tiene un valor agregado distinto, ¿cierto? En función de poder satisfacer la necesidad del cliente. ¿Me entienden? Cumple la funcionalidad, pero no es lo mismo. No, Tiene que ver para la cámara. no estoy diciendo eso. Ya estoy ejemplificando. ¿Ya? Otro ejemplo. Ellos dos. ¿Ah? Ellos dos están formando un grupo para cumplir un objetivo mancomunado. ¿El mismo objetivo? Que sea lo más ya, mancomunado. Pero no son lo mismo. El nivel no es lo mismo, ¿cierto? Son personas que tienen características diferentes, gustos diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Cada uno tiene su valor agregado, ¿cierto? En función de la necesidad de quién. De una chiquilla o no sé. ¿Cierto? Una chiquilla, una niña puede venir a decir, no, me gusta este no. O al revés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algo vio en ellos, o en uno de ellos, ¿cierto? Que le agradó más que no.
Por los dos. Ese es el valor agregado. Ese es el valor agregado. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Después tomamos los dos como ejemplo. Mi idea de solución. La idea de solución es original, sí o no. Pues, ¿Cierto? Y lo otro es factible de llevar a cabo. Sí, pero Profe, bueno. y en los espacios de, por ejemplo, en el lado izquierdo y en la parte inferior, que dicen menos, hay un signo menos y Sí, un más. lo mismo. Si mi propuesta de solución, mi idea de solución, ¿cierto? No es factible, ¿cierto? Es difícil que se pueda llevar a cabo, ¿cierto? Ya sabemos que le voy a dar la ubicación baja, ¿cierto? Y si definimos, ¿cierto? Que no es original, obviamente iría esta tendencia, ¿cierto? Si es que mi idea de solución es factible, pero no es original, iría acá, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Dependiendo la categoría libre de ¿vale? Puede ocurrir, de hecho un curso vino un curso de construcción que yo le hago en la mañana, haciendo unas consultas y claro, a ellos en el brainstorming, ¿cierto? Le dieron 10 ideas, les salieron 15 ideas. Y la consulta de ellos era, Yo les di una. ¿las 15 ideas tenemos que colocarlas Digo. acá? Sí. ¿En este instrumento? Sí. ¿Cierto? Ahora, me consultaban, y si la mayoría no es original y no es factible, se puede dar. Pero no creo que de las 15 ideas que hayan salido de sus cerebritos no haya una que no sea factible y original. De 15, una estadísticamente. ¿Cuál es el mínimo? ¿Ah? ¿Cuál es el mínimo? Una. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que construcción termine innovación y emprendimiento? Y eso lo veremos en la unidad 3. ¿Cuál es la probabilidad? Ah, cuando les toque ahí maquetear, ¿cierto? Hacer maqueta. ¿Para qué se maqueta? Sí. ¿De qué? Escala. No, lo que dan ¿Maqueta de qué? completa. Escala. ¿De una escalera? Escala. Ah, ¿De una escalera? a nivel arquitectónico, ¿no? ¿De verdad? Hacen maquetas con plástico. No, si lo hace no sería bueno. Ya hablo de verdad. ¿Qué? ¿Maquetas? Hay que maquetear. ¿Y de qué? ¿Tercera unidad? ¿De qué? De la solución. Hay que maquetear la solución. Que ustedes van a. No, que yo como- Sí, por eso esta unidad, en esta unidad nosotros generamos la solución. En la unidad 3 viene prototipo y testeo, que es maqueta y testear, ¿cierto? Y después termina la unidad 4 con comunicar, ¿cierto?, la innovación, que es la solución, ya finalizada. Y ahí es donde ustedes, en la unidad 4 es donde ustedes van a tener que convencerme, ¿cierto?, de por qué tengo que invertir una buena nota en usted. O sea, ¿vale la pena poder invertir en ese proyecto? ¿Y cuánto vale eso? ¿Ah? ¿Cuánto vale ahí? ¿Puede ser bajo amenaza? ¿30.000? 30. ¿Qué? 30.000. ¿Como 30.000? ¿Cuánto vale qué? Un beso Bajito ahí. Claro.